Entonces os vengo a presentar mi grupo, que somos Alex, Vanessa, y os vamos a hablar sobre el colectivo Reclusos y Reclusos. Voy a empezar a hablar sobre la situación de nuestro colectivo. Como ya sabéis, el acceso al mercado laboral no es igual para todos, ni ofrece las mismas oportunidades. Hay algunos colectivos de nuestra sociedad que tienen algunas grandes dificultades para acceder a él, debido a los estigmas o prejuicios asociados a ellos. En este caso, nuestro colectivo, Reclusos y Reclusos, es uno de ellos, porque existen bastantes factores, tanto a nivel individual como social, que inciden en la posterior reinserción de nuestro colectivo. Características de este colectivo son toxicomanía, ya que el consumo de drogas aumenta la posible exclusión social, el egocentrismo también, ya que el recluso se piensa que es el principal en cualquier relación que tenga y esto no le deja tener información del entorno. También el miedo, que es el conflicto unido a la sensación de tensión que tiene el sujeto constantemente sobre la institución y el grupo de iguales. La agresividad, que es una tensión mantenida en el ambiente, y esto aumenta la muestra de agresividad verbal como física. La desconfianza también, ya que el interno no confía ni en sí mismo, tampoco le deja forzar ninguna relación con su entorno. Expectativas mal ajustadas. Tanto la población preventiva como la penada tienden a distorsionar la realidad de cuando obtengan su libertad. Tienen una baja tolerancia a la frustración. Cuando su camino se dificulta y aparece esta es una característica potencialmente predictivo de conductas delictivas y reincidentes. También tienen una incapacidad para esforzarse. Implica una gran falta de constancia para lograr objetivos. Suelen tener también una alta impulsibilidad y está asociado a ella un alto temperamento impulsivo y un bajo control y desinhibición. Y también el locus de control externo. La persona considera que lo que pasa es por factores externos como la suerte, entonces no se considera capaz de controlar sus actos ni su entorno. Hombre, que no os había visto por ahí. Pues nada, pues me toca ahora explicaros la estigmatización y la discriminación de este colectivo de que estamos hablando en este trabajo. Y voy a empezar explicando un poco cuál es el concepto de estigmatización y discriminación que tiene este colectivo. Y empezar diciendo que sufre bastante discriminación, ya que tiene un estigma creado alrededor que ya se les queda marcados a fuego para siempre. Es decir, si tú has entrado en una cárcel, has pasado por el proceso penitenciario, ya estás marcado de por vida muchas veces. Ni los trabajos van a querer contratarte, ni los empresarios, la gente tampoco se va a fiar mucho de ti. Existe una imagen muy negativa hacia este colectivo, por lo que una vez que salen de la cárcel es muy, muy difícil para este colectivo el volver a reintegrarse socialmente. Como os he dicho, se tienen que enfrentar a muchísimas dificultades, marginación, sobre todo a aquellos que no tengan buenas redes sociales ni familia, que suelen ser bastantes personas desgraciadamente. Entonces tienen que enfrentarse ellos solos a una nueva realidad, que es que ya no se les quiere a estas personas. Salen al mundo en busca de oportunidades y se quedan sin nada completamente. Y no solo eso, sino que además de todas estas discriminaciones que ya existen, siempre se dice que los medios de comunicación, por ejemplo, son uno de los medios que más discrimina a este tipo de colectivos, no solo a los presos. Por ejemplo, a los inmigrantes también pasa, porque manda un mensaje muy negativo hacia estos colectivos, y eso lo que hace es dificulta aún más que estos colectivos lleguen a integrarse socialmente. Después, relacionado con esto, os voy a hablar un poco de los factores de riesgo y de éxito que tienen a la hora de poder integrarse socialmente, y que tiene que ver también con las necesidades que os vamos a hablar más adelante. Pero aquí, por ejemplo, factores de riesgo que disminuyen
la integración, baja tolerancia a la frustración, locus de control externo, que por si no lo sabéis, esto significa que aquella persona que tiene un locus de control externo se piensa que todo lo que le pasa tiene que ver por la suerte o está manejado por otra persona, es como que no creen que sea una cosa suya. Toxicomanía, ya que muchos de ellos vienen y tienen problemas con las drogas, baja formación claramente y tampoco tendrán mucha experiencia laboral ni tampoco estudios y una identidad antisocial sumado con la alta impulsividad que tienen. Vienen de entornos muy cerrados, tampoco es que se fíen mucho de la gente. Factores de éxito para la rehabilitación sería, como ya les he dicho antes, tener unas buenas redes sociales, eso siempre es muy positivo, alta autoestima, es decir, tener una muy buena actitud, una buena motivación también serviría muchísimo y unas buenas habilidades sociales, como no. Ahora para continuar os voy a explicar un poco el capítulo 2 de trabajo que está sacada de la Ley General de Penitenciaría, que es aquella ley que se encarga principalmente de la reeducación y de la reinserción social, y dentro del capítulo 2 de trabajo se dice que el trabajo será considerado un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento, es decir, va de la mano con el tratamiento de reintegración social. Se tiene que conseguir un trabajo para estas personas, es un derecho, lo tienen que conseguir, se les tiene que dar un trabajo. Vamos a continuar con el capítulo 10 de la instrucción y la educación. En cada establecimiento penitenciario existirá una escuela donde se desarrollará la instrucción de los internos, dando especial importancia al colectivo de personas en situación de analfabetismo y de los jóvenes. La enseñanza que se imparta en los establecimientos se ajustará en medida de lo posible a la legislación vigente en materia de educación y formación profesional. La administración organizará las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes. Para que los internos puedan acceder al servicio público de educación universitaria, será necesario que la administración penitenciaria suscriba, previo a los informes del ámbito educativo, que se estimen pertinentes los oportunos convenios con las universidades públicas. También vamos a hablar de las necesidades de este colectivo, que en este caso la salida de la cárcel intensifica aún más a la exclusión que sufre este colectivo, por lo que tenemos que tener en cuenta sus necesidades. Por ejemplo, la necesidad de subsistencia, que es desarrollar las habilidades necesarias para que se pueda sobrevivir. Las redes sociales de apoyo, que son relacionarse de manera positiva con su entorno social y familiar, compartiendo su nueva etapa. Para ello es necesario adquirir habilidades de comunicación, la capacidad de escucha, la asertividad, entre otras. La necesidad del refuerzo personal, que es tener una buena actitud que sirve para aumentar o mantener las conductas adecuadas. La necesidad del trabajo, que se tiene que tener competencias técnicas y transversales para poder conseguir un empleo y poder mantenerlo. La necesidad de apoyo especializado, que en este caso, si es que tiene una dificultad especial, se desarrolla en un grupo pequeño y esto favorece al buen aprendizaje con los profesionales terapeutas. Pues ahora os voy a hablar yo un poco sobre las entrevistas que hemos hecho, las preguntas que hemos realizado a estas asociaciones con las que hemos
tenido la suerte de contactar y que nos han concertado una entrevista. Voy a hablar así de cómo hemos estructurado las preguntas, de en qué consisten, y bueno, tenemos preguntas muy técnicas, como por ejemplo en general, en qué consiste esa fundación con la que estamos contactando, cómo lleva el proceso de reinserción y de rehabilitación, si hace un seguimiento a todo este colectivo de personas o incluso si consigue hacer una inserción laboral para estas personas y cómo lo hace, que eso también es bastante importante, pero yo os voy a hablar aquí un poco más sobre una pregunta que hemos hecho al final que nos hace mucha ilusión, que es más de curiosidades y experiencias que hayan tenido trabajando con este colectivo, así de historias de personas que hayan pasado por este proceso. Entonces tengo aquí una historia que nos contó de Fundación Diagrama, en la que bueno, nos habla de un chico que estuvo en la cárcel y que tuvo adicción a la cocaína durante 10 años a raíz de la muerte de su hermano. Como ya os dije en el anterior vídeo antes, presentaba también rasgos de impulsividad, agresividad, antisocial, que son características también que sufre bastante este colectivo. Y al final, gracias a toda esta fundación, a todo el proyecto y la rehabilitación, consiguió al final rehacer su vida y consiguió conseguir un trabajo. No es la única historia, tenemos más historias y yo creo que es muy importante tener en cuenta que es un proceso muy difícil, es un proceso muy largo, pero hay que confiar en las personas y hay que quitarse también de esos estigmas y de esas discriminaciones de que un delincuente va a llevar la marca de delincuente para siempre. Y bueno, poco más. El cuestionario para que podáis echar un vistazo. Aunque no tengamos las respuestas, próximamente puede ser que tengamos los cuestionarios. Porque los enviamos a la cárcel número 4 de Madrid, la de Navalcarnero. Así que si os interesa, lo podremos ver más adelante. Conclusión, creemos que como sociedad y nosotros como futuros integradores sociales tenemos que eliminar los estereotipos y las discriminaciones que existe hacia este colectivo, ya que viven con una marca y un estigma que les persigue de por vida. Siempre van a ser los delincuentes, los que estuvieron en la cárcel, pero estas personas son mucho más que eso. Hay que tener en cuenta su situación personal, ya que todas y todos no somos iguales. Las personas pueden cambiar y las anécdotas que nos han contado de estas personas reclusas y exreclusas que se han integrado socialmente es un ejemplo de ello. Sabemos que es un proceso difícil y largo, que puede haber recaídas y también se cometan errores, pero se puede conseguir. Necesitan el apoyo de todos para poder integrarse socialmente, que puedan recuperar su vida con condiciones normales, pero para ello, como hemos dicho antes, hay que quitarse muchos prejuicios y discriminaciones. El trabajo nos ha ayudado a comprender muchas situaciones por las que pasa y sufre este colectivo y cómo se trabaja mediante las asociaciones y los proyectos. Gracias a las entrevistas realizadas y a las investigaciones, como grupo nos estamos decantando por centrarnos en las necesidades y el manejo de tiempo libre de este colectivo.